Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ok, buenos días. Bien. ¿En qué íbamos? Y si hay alguna inquietud, pregunta, con mucho gusto. Hola, ¿hay alguien ahí? Que me diga en qué íbamos y si hay alguna inquietud, pregunta o un comentario. Estábamos viendo lo de la detección de bordes y creo Ok. que faltaba el ejemplo. Entonces, Ujú. No, pues básicamente el ejemplo radicaba digamos que le pegamos duro ahí y de casualidad, o de tastas más bien, entre el ejercicio que planteábamos como de convolución, utilizamos un filtro de promediación o un filtro promedio y uno gaussiano. ¿Eso lo vimos? sí, profe. Hicimos la diferencia, ¿se acuerdan? Y detectamos, pues no detectamos, por lo menos evidenciamos algunas cuantas relaciones entre la imagen original, la convolucionada, y a partir de allí mostrábamos bordes, no los detectábamos. Ok, entonces en ese sentido, hasta ahí creo que íbamos ahí. Bien, quiero mostrarles por acá unos ejemplos de algunos tipos de operaciones lógicas. Ya vimos la de planos de bits, la de planos de bits, y estamos metiéndonos en el tema de los filtros de promediación. Ujú. Bueno, ujú.
Permítanme un momento. Mientras busco un par de ejemplos que quiero. Entonces, vamos a hacer aquí alguna serie de preguntas. Y con base en ello, pues, ok, habíamos hablado de algunos tipos de vecindades, digamos, comunes. ¿Cuáles son esos tipos de vecindades? Eh, Si tenemos una imagen en gris de 32 por 32, ¿cuántos kilobytes pesa? ¿Mm? ¿A qué nos referimos con los procesos de umbralización? ¿Conocen alguno? Si tenemos una imagen, por ejemplo, A y una imagen B, ¿cómo podríamos programar esa operación de A menos B que permita mostrar o calcular algún tipo de, comillas, factor de diferencia? ¿No? Tengo la A y quiero restar B, quiero mirar
¿Cuál es ese factor de diferencia? ¿Cómo podríamos hacer hallar ese factor? Cuando hablamos de contrastes, de realces, de contrastes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la corrección gamma? Si hablamos de los filtros, ¿qué son los filtros de amplitud? ¿Y cómo diferenciarlos de los filtros topológicos? Si preguntamos, por ejemplo, si un filtro como el de mediana o el de media simple, por ejemplo, el filtro de media simple es anisotrópico. ¿Cuáles serían las estrategias para, o qué estrategias hay para extender el dominio de una imagen? Lo que se hablaba como el padding. ¿Cómo se puede obtener la fórmula sí, para obtener un filtro laplaciano básico? ¿Mm? Profe, una pregunta. ¿Estás compartiendo pantalla? No, Ah, qué pena, profe. estoy Gracias. esperando que me escuchen. ¿Mm? Sí, entonces estoy dejándoles ahí unas preguntas para que las tengan en cuenta. ¿A qué nos referimos con la interpolación lineal? Si yo aplico, por ejemplo, a una imagen una transformación de traslación y luego de rotación, ¿es lo mismo si aplico la de rotación y luego la de traslación? ¿Cómo se demuestra eso? Um, ¿Esa ya no sería como una interpolación dispersa, profe? Puede ser, sí señora, puede ser. Um, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la umbralización global versus local? La local sería como dentro de un rango de datos establecido, pues, de la imagen. Ujú, sí, exacto. Um, si tenemos una interpolación lineal,
¿A qué nos referimos con una interpolación bilineal? Eh, ¿Para qué se usa el dominio de las frecuencias? Es decir, los filtros de dominio de frecuencia, en el dominio de la frecuencia. ¿Cuándo se usa? Los filtros de suavizado. ¿Cuál es el propósito de ellos? El suavizado de promediación. ¿Qué características tiene y qué inconvenientes puede tener? ¿Mm? ¿Se relaciona eso con el filtro pasa abajo? ¿Con el filtro pasa alto? ¿Con el filtro pasa banda? Ok. Bueno, creo que voy a mostrarles aquí unos ejemplos, aquí después de esas preguntas, para que las tengan por ahí. Entonces habíamos hablado de la convolución. Hicimos un ejemplo, listo, ahí lo tenemos. A ver, por aquí, en lo de la graficación esto no va. Vamos a mirar aquí. Ok. Vimos lo que es los bits un ejemplo también de los bits, los planos de bits. Ujú. Y voy a mostrarles por acá. Sí. Vamos a mirar. Un ejemplo, a ver si me sale chiste. Ah, ok. Listo, entonces lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo de cómo hacer una máscara. Sí, una máscara a partir de la captura que yo puedo hacer a través del, del ratón, de las coordenadas que marca el ratón. Entonces yo tengo que marcar una de inicio y una de final. Extraigo eso. eh, Llevo mi imagen original a una imagen seleccionada, hago una
un producto lógico y resalto básicamente eso de la imagen, nada más. Vamos a ver cómo me sale, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, changos. Ya les voy a mostrar la pantalla, entonces. Ajá, sí. Un momento, por favor. Con razón, ok. Bueno, entonces vamos a hacerle esa compartir pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, 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 sí. ¿Ya la están viendo? Entonces básicamente lo que voy a hacer es aplicarle sobre esta imagen una máscara, ¿sí? Y la máscara la voy a obtener a través de la captura aquí de las de lo que tiene que ver con pues las coordenadas de X, Y que me va a mostrar este aparatito que es el ratón en estas coordenadas. Y voy a marcar aquí una imagen 0, ubico esa máscara allá, la voy a mostrar aquí y finalmente hago esto, que es que una imagen, un producto lógico que me parece interesante y hago una resta, ¿sí? Un producto punto a punto y básicamente es eso. Dicho esto, entonces yo tengo acá mi imagen, la vamos a agrandar un poquitito y voy a mostrar a ver si me sale el chiste aquí. Esta sector, a ver si me sale. Changos, no, no me salió. Lo marqué muy chiquito. Sí, entonces me toca volver como a plantearlo nuevamente. Y entonces voy a describir acá en general lo más grande. Que es ese lugar, ¿no? Esa es la máscara que yo genero y me va, o sea, esta imagen está representada aquí en el tamaño y gracias a esos puntos que marqué, genero este punto de esta esquina y este punto de esta esquina. Es muy parecido a lo que se hizo con la convolución. Lo que me interesaba era el punto I menos 1, J menos 1, digamos que en el centro estaría I o mi píxel IJ, a la izquierda sería mi píxel I menos 1, J, y a la derecha I más J, perdón, I más 1, J, es más o menos así. Entonces la diagonal es lo que me interesa en este sentido. Entonces la diagonal, ¿qué me diría? La diagonal me diría, mire, allá hay un lugar que se va a llamar píxel X menos 1, Y menos 1, si estamos pensando, por ejemplo, en esa imagen de la convolución que yo les mostraba,
diagonal izquierda superior y la diagonal derecha inferior, que sería píxel X más 1, Y más 1. Estamos pensando en solamente una rejilla de 3 por 3. Esto es más o menos la idea de lo que se está planteando. Y aquí están los valores, ¿no? Entonces aquí tenemos las filas, las columnas, tanto del punto 1 como del punto, claro, punto 1, punto 1 y punto 2. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a mirar aquí. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces estoy sacando, fíjense aquí, estoy sacando la información únicamente de esa franja representada aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ahora, ¿sí? La máscara, aquí a la derecha. Aquí tengo la imagen A y la máscara, es decir, lo que se ha hecho es una función lógica, un producto lógico entre A, o sea, la imagen original, y la máscara que se encuentra aquí a la derecha. Entonces, tendríamos finalmente esto. Entonces, fíjense aquí, a la derecha yo tengo la imagen, ¿sí? Y una operación, un producto lógico y, un producto lógico y, pero ya negado. Fíjense, este sería el asunto. ¿Cuál es la idea aquí? Pues que a través de la captura de estas dos, de estos, mm, de las filas y columnas, se pueda establecer tanto la máscara como un valor allí de ese rectángulo correspondiente a esos dos valores que se les ha dado. Lo demás, en esencia, es una multiplicación una multiplicación lógica o un producto lógico entre la imagen como se encuentra aquí y la definición acá de la máscara que se encuentra aquí en la parte inferior. A, producto lógico, y, y la máscara. Y a la derecha, parte inferior, tendríamos la imagen y la negación de la máscara, que es finalmente lo que está por aquí. Es esto. Aquí estamos haciéndolo. Esta es la máscara y aquí la negación de la máscara, nada más. Profe, esa negación es uno menos máscara, ¿sí? Para que como que cambie la parte negra a blanca y la... Sí, exacto. Ah, ok. Exacto. Ujú. Sí, eso es lo que se mostraba como la función negada, ¿no? Eh, la función de negación o de inversión de una imagen, pues básicamente va a ser f igual ¿a qué? A L, ¿sí? Que es el color total, a L menos 1, por ejemplo, L menos 1, siendo L los 255, o L menos 1, perdón, L es 256, pero L menos 1 es 255, menos el valor del píxel, que es ese en esencia esto. Entonces este podría mencionar aquí como el proceso de inversión, ¿no? La imagen invertida. Eso. Esto es una cosa ahí. ¿Y por qué es interesante? Porque uno eventualmente podría hacer o captar, ¿sí? Captar a partir de una imagen ciertos puntos
que le van a permitir formar un criterio, ¿sí? Un criterio en el que sea posible, por ejemplo, en el que sea posible comparar ciertas medidas de la cara. Entonces, por ejemplo, puede uno ángulo inferior, ángulo interior del ojo, ángulo exterior del ojo, aquí como está aquí en esta imagen de la izquierda inferior, eh, distancia del arco de la ceja, ¿sí? Distancia de la nariz, de la punta de la nariz hasta, digamos, la frente, longitud de los labios, todos esos elementos podrían ser característicos para poder hacer una o detallar una imagen en el contexto de un criterio, podría ser de clasificación, para clasificar a una persona dentro de un rango establecido, dentro de unos parámetros definidos. Bien, esa es la idea. Ok. Estábamos hablando de los filtros y la idea es, bueno, cómo usarlos para que nos ayuden a encontrar eh, bordes, porque finalmente es lo que me interesa, lo que me importa. Los contornos son los que nos dan la posibilidad de identificar objetos dentro de una imagen y poderlos dividir de toda la escena que yo tengo dentro de la imagen. En ese sentido, entonces habrán unas operaciones orientadas a la región. Y es por eso, digamos que ese sería el sentido de lo que vamos a utilizar. Ah, hablamos del gradiente, ¿no? Como un elemento, como una operación para orientada al suavizado. Entonces, antes de meternos allá con más temas, permítanme a ver si podemos. Sí, sí, estas operaciones de detección de bordes. Sí, 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 sí. Esto, ¿dónde es que está? Así. Entonces, ok. Ok. Muy bien. Entonces voy a compartir aquí la pantalla para poder hablar de eso.
Ok. ¿Ven la pantalla o el tablerito, por favor, me dice? No, profe. No, profe. Ok, ok, ya, entonces, un momentito. Un momento. Bueno, entonces estábamos mencionando. Sí, estas operaciones orientadas al... Habíamos empezado con la detección de bordes. Y es en ese sentido en lo que vamos a ir. Entonces son operaciones orientadas a la región. Ya vimos el efecto que tiene un filtro de esta forma sobre una imagen. Vimos el que tiene, el que teníamos, que era de un promedio, ¿no? Que ese filtro es suavizado. Vimos el, si no estoy mal, el ejemplo, ¿no? Que es el de Gauss. Veamos este. Antes de pasar a esto, se los voy a mostrar cómo es que está operando. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿O seguimos? No, sí, profe. Mejor Sí, profe. mostrarlo. Bueno, señor. Lo borré, qué bola. Qué bola de nieve. Este no, este no. Eh, bueno, entonces sea. Entonces, permítanme, vuelvo a compartir la pantalla. Eso, ahora sí. Es la misma retórica, digamos, del ejemplo de la convolución. O sea, no cambia mucho realmente, no. Es bien elemental esa, la determinación allí del asunto. Entonces volvemos otra vez con nuestra modelo, la mostramos y ponemos aquí nuestro kernel, que es exactamente este que les había mostrado aquí. ¿Cuál? 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. No es mucho lo que cambia realmente el código. Aquí hay un tema y es el borde. ¿Sí? Entonces yo defino acá dónde voy a poner la información del caso. Aquí, con esta. Y le voy a poner un 0. Y les voy a decir así. Ubíquenme un lugar donde voy a ubicar la información que voy a plantear allí. Y pues el tema es, ¿qué pasa con los bordes? Entonces el borde lo dejo en un valor de 1. Y entonces digo, ok, utilicemos acá esta rutina para definir algo con respecto a ese borde. ¿No? Entonces yo digo, ok, el borde va a ser ese valor, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Ubicamos aquí un valor para inicializar la suma,
Y entonces me voy por filas y columnas contando desde el borde que lo he definido previamente y hago la sumatoria. Ahí está. En esencia, esta es la convolución. Presento el, el contenido, ¿no? El contenido de esta suma que he definido acá y lo divido entre 8, que es básicamente lo que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sin contar el 0, obviamente. Y mostramos eso. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a ponerle aquí, ok, de una vez esto. Evaluamos. Esto lo voy a borrar. Ay, caramba. Un momento otra vez. Voy a ponerlo otra vez a ponerlo. Ok. ¿Qué se ha hecho hasta ahí? Pues básicamente eso, nada más. Ahora voy a correr la rutina hasta por aquí. Y vamos a hacer el ploteo del caso. ¿No? Entonces fíjense que ya el borde se hace un poco más grande. Sí, se hace un poco más grande. Pero entonces la idea aquí, ¿cuál es? Fíjense que mm, se buscaba establecer el suavizado de estos elementos aquí aislados. Y el problema es que al filtrarlo, como está ese elemento ahí filtrado, eh, se, se difumina, ¿sí? Se dispersa el ruido y a pesar de que es notable en la primera, aquí ya se vuelve una cosa un poco más generalizada, ¿no? Entonces fíjense ahí, no pasa nada, digamos, en el centro de estos puntos, por ejemplo, aquí el que está aquí en el sombrerito, acá en la puntita del sombrero, aquí no pasa mucho, pero encima, o los que están aquí a contraluz, si se quiere, en este punto, se ve un punto oscuro y un perímetro claro, ¿no? Si así lo podemos ver en términos de su, de su intensidad. Lo mismo que en estos puntos, por ejemplo, acá en el que se, digamos, en este arco oscuro del fondo, aparecen estas situaciones. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos, no sé, un filtro, eh, a ver, filtro de cuáles? Otro filtro. Vamos a ver qué tipo de filtro tenemos acá. Este es un octavo. Sí, sí. Vamos a ponerle un kernel diferente, a ver qué pasa. Pongámosle el 121, ¿será? Colocámosle uno aquí, vamos a poner un noveno, pero entonces la suma aquí se va a arruinar. Sí. Aquí tendríamos 0 inicialmente. 0. Ah, este es de 128. Entonces casquémosle más bien con este. ¿Dónde está el que? ¿Dónde está mi convolución? Que yo hice, a ver dónde está.
Entonces, si ya tengo esta, ok, vamos a mirar el efecto que tiene. Ok, entonces este es el ejemplo que teníamos ayer. Y vamos a ponerle el de 128. 128. Vamos a borrar aquí la imagen. Este es, digamos, el asunto hasta el momento. ¿Sí? Se hace mucho más, digamos, se realza mucho más el borde. Listo. Si hay algún comentario ahí adicional, por favor, cuéntenme. Para operarlo con el gaussiano y con el, no sé, con el laplaciano puede ser. A ver qué pasa con el de Laplace. ¿Hay algún comentario al respecto? Si no, entonces pasamos allá al otro lado. Listo. Entonces voy a hacer esto y voy a utilizar ¿por qué no me deja? Si está aquí. Sí. Es que es claro. Bueno, lo hice muy rápido. Entonces, la idea, ¿cuál sería? La idea. Aquí tenemos claro, qué bola. Aquí tengo a Elena y una imagen de 128 que tiene ahí una alteración, nada más. Y estoy viendo acá en la siguiente imagen el lugar donde la quiero llevar. Es la convolución, nada más. Y vamos a mostrar la convolución. Listo. Y luego, aquí lo tenemos, la ventana que se despliega. Y luego la imagen original y la imagen convolucionada. Ahí está, la convolución. Entonces fíjense que el punto, estamos pegándole ahí con la imagen de 128, pero aquí se trata de eliminar esos puntos aislados sin perder la información total de la imagen. Se hace un suavizado. ¿Mm? Y estos puntos, por ejemplo, este de aquí, ya tiene otra connotación, ¿no? Se hacen menos relevantes. O bueno, eso es lo que parece. Permanecen todavía. No son perfectos los filtros. Hagámosle la última parte. Miremos algo por acá. Figura. A ver.
Claro, todavía persiste la diferencia o las alteraciones que se dan y pero significativamente se pueden mostrar los bordes. ¿Mm? Interesante esa parte. Entonces esa sería la manera en que trabajan eh, tres filtros, ¿m? Que tenemos allí. Ya los mostramos ante ese hecho. ¿De acuerdo? Entonces les he mostrado lo del enmascaramiento, cómo se captura una imagen, pero más allá de eso, esa selección pueden hacerla ustedes también a mano, la selección de puntos, operar sobre esa imagen y destacar una región específica a través de la eh, uh, se me fue, no la de la unión, sino de eh, del producto lógico y se me fue el término, el producto lógico y del producto lógico negado y también. Y aquí les estoy mostrando dos o tres formas distintas ahí de convolución y obviamente del filtro. Este es Gauss. Si planteamos, por ejemplo, este kernel que es el kernel simple promediado, entonces vamos a aplicar, voy a borrar todos estos elementos de por aquí y averiguamos que se muestra. Es la misma convolución, pero acá es más homogéneo como que la dispersión de los puntos que se tienen. La idea es tratar de eliminarlos. ¿Mm? Esa información ahí aislada, cómo se elimina a partir de ese elemento. Y acá se plantea, bueno, no sé, es una cuestión ya muy subjetiva de si se preserva o no el borde y si los píxeles aislados que pudieran generar ruido se pueden manifestar allí en este lugar de diferencias. ¿Mm? Ahí ya hemos aplicado ahí estos filtros. Chévere. Muy bien. Entonces hablemos algunas cuantas cosas de lo que planteamos. Estos son los filtros que hemos usado. Estos de aquí. Son sugestivamente simples, pero pudiesen, en compañía de otras técnicas, de otros elementos, purificar la imagen un poco más. Entonces hablemos de las operaciones orientadas a la región. Alcanzamos a hablar de las derivadas, de los operadores de primer derivada, de la derivada hacia adelante. Entonces eso dejémoslo ahí un poco en el tintero, no lo hemos desarrollado mucho más allá de eso. Pero entonces hablemos de estas operaciones que, como ya lo mencionábamos, buscan modificar un píxel
teniendo en cuenta la información de los amigos, de los vecinos. Esta transformación se puede aplicar a toda la imagen o a una región de ella. Entonces, por eso están definidas allí. Recuerden que si pues, podríamos tener un vecino, más bien un píxel de interés definido como IJ, y sus vecinos de ese píxel IJ pueden ser los siguientes, ¿no? Estoy diciendo que cada píxel tiene una información de intensidad y estos van a definirse como J, este sube 1 Profe, o se resta J menos 1. profe, qué pena una pregunta. Sí, sí, diga. Dígame. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Profe, qué pena. Dígame. Lo que pasa es que creo que nosotros no hemos hablado de derivadas hacia adelante y eso. Ayer ¿Nos qué? hablado de la parte de derivadas, profe. Que quedamos en Ah, detección de sí, voz. sí, sí, precisamente. Sí, sí, correcto. Ah, Correcto, listo, correcto. profe. Ahí. Sí, sí, estamos hablando de eso precisamente. Entonces vamos pues simplemente a reiterar el asunto como dijo Gandalf, vengo de atrás para para ver hacia adelante. Es eso. ¿Ok? Esto ya lo vimos, sí, pero es una reiteración del asunto, aunque suene un poco manín. Simplemente voy a definir aquí estos elementos para describir de alguna manera por qué o cómo es que uno pudiese hacer, y es básicamente el ejercicio que se plantea, digamos, en los ejercicios que les mostré ahorita, utilizando esta connotación, ¿no? Perdón. Entonces es esto lo que se está buscando. Esta información de estos amigos, de estos vecinos que se plantean o en las cercanías a este píxel, pues nos van a dar cierta información. Ya voy a acabar aquí. Y menos 1 J. Y finalmente y menos 1 J menos 1. Esta puede ser digamos que los vecinos, los filtros regionales van a utilizar eh, alguna información de 1 a 8 vecinos. Entonces es una información simple que va a involucrar esos primeros vecinos de manera que pudiéramos incorporar, por ejemplo, la información en una función y que esa información esté determinada, esté determinada
por I más alfa, puede ser los que tenemos aquí, J más beta, siendo alfa y beta pertenecientes a -1 o a 0 o a 1. Es básicamente lo que estamos definiendo. Se pueden también incorporar informaciones de transformaciones de vecinos más lejanos. Esta sería una primera aproximación. Entonces, ahora sí hablemos de los bordes. Entonces, las operaciones más simples se van a referir, en el caso de bordes, a las operaciones de diferencias. Esas operaciones de diferencia van a modelar a derivadas bidireccionales o bidimensionales discretas. Derivadas bidimensionales discretas. Si nosotros consideramos el concepto clásico de derivada unidimensional y consideramos el hecho de que dos píxeles, ¿sí? Dos píxeles se encuentran uno retirado del otro, la distancia más cercana entre uno y otro tendríamos que hablar, por ejemplo, en el caso de la dirección horizontal, como lo siguiente. Entonces plantearíamos lo siguiente. Entonces hablaríamos de una derivada parcial, básicamente. Estamos hablando de derivadas bidireccionales buscando la distancia entre dos píxeles, ¿cierto? Y entonces pudiésemos definir esto, por lo menos en el caso de la dirección en X. Y entonces vamos a decir, ok, la diferencia, son diferenciales de intensidad, estarán determinados entonces como la intensidad que hay en un punto más coloquémosle que un delta de X, es decir, el cambio que hay de posición de un punto a otro. Y ese cambio se va a ver reflejado si nosotros saltamos, o por lo menos tenemos, o lo relacionamos con este elemento. Entonces el punto o la distancia que hay es un delta que se llama 1 o más 1 o menos 1. Y si es aquí, ese delta se referirá a 0. Entonces, en ese sentido, tendríamos esta connotación. Y Y, estamos hablando en sentido en X, por lo tanto, el matachito que dice arriba no valdría. Menos Y en X, Y. Esta diferencia es, digamos, de la posición anterior y de la nueva posición, y la vamos a relacionar en términos de la diferencial o del delta del cambio en X. Esta es la clásica que ustedes ya conocen en términos del cambio que puede darse en forma horizontal. Como estamos hablando de relaciones discretas
Y en ese ámbito, la restricción discreta de cercanía entre píxeles da cuenta de que delta no puede cambiar a punto 5, a punto 6, ¿no? Debe cambiar de píxel a píxel y por lo tanto esto únicamente estaría planteado en estos términos. Por lo tanto, podríamos definir que el diferencial de intensidad respecto al cambio en esta dirección, ¿no? O la derivada parcial de y con respecto a x estará determinada como x más 1, y menos y en xy. Esta relación que estamos planteando aquí, que es la primera derivada, ¿sí? Esta primera derivada va a definirnos entonces qué es lo que va a proceder, bien sea en el eje X o Y, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado, debido a que si esta derivada parcial va a representar otra cosa, si esta derivada parcial representa una nueva imagen, ¿sí? Entonces no puede ser negativa. Luego podemos transformar esta relación, ¿sí? Esa relación mediante la aplicación de la función de valor absoluto. Por lo tanto, esa transformación que encuentre los cambios en una imagen de manera básica va a ser determinada de esta manera. El valor absoluto de esos cambios, incluyendo aquellas funciones o aquellas imágenes nuevas que pueden estar representadas en forma inversa o negativa, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el sentido de esa transformación? ¿Mm? De esta última, por supuesto. Dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que plantea la derivada? Entonces la derivada en principio va a encontrar un cambio local de una función. Fíjense allá, por eso es una derivada parcial en una dimensión. Es una derivada que va a encontrar eso, cambio local en una función. Pero digamos que a nivel digital, lo que se plantea es, lo que busca es reducir, o más bien esta expresión queda reducida únicamente al cambio entre dos píxeles vecinos, como se muestra ahí, ¿no? Es el cambio entre dos píxeles vecinos, nada más. Si se aplica esa operación a una imagen, vamos a hallar los cambios en la tonalidad de un canal. Y si esta imagen está con
o si nos vamos a referir más bien a una región, y en esa región, ¿sí?, es constante, es decir, no hay cambios, o si el cambio es nulo, ¿sí?, lo mismo que estoy diciendo, si el cambio es nulo, si hay una región homogénea, va a verse un cambio cero, cambio nulo. Cuando hay una transición, ¿sí?, entre esas regiones, esa derivada que tenemos ahí, esa derivada digital, va a determinar esa tasa de cambio. Entonces, lo que se plantea, por ejemplo, habría de estimarse más o menos de la siguiente manera si uno tuviese una figura como la que voy a mostrarles. En este caso, esta figurita, a ver si nos ayuda a mostrar. Esta figura que les voy a mostrar aquí va a tener un sentido eh, en el que se determinen los cambios, al menos en el sentido horizontal. Aquí la tenemos. Esta es la aplicación de este planteamiento que les estoy mencionando. Entonces, fíjense, si hacemos un barrido en el sentido horizontal, vamos a encontrar cambios, y ese cambio pues va a estar definido, por ejemplo, entre un valor alto en esta imagen de aquí. En esta imagen de aquí vamos a encontrar un valor alto, cambia drásticamente a un valor más bajo, y aquí va a suceder lo contrario. Entonces vamos a irnos desde una tonalidad alta, digo baja, ceros, hasta una tonalidad alta. Y aquí vamos a tener exactamente lo mismo en el contorno del círculo. En el contorno del círculo vamos a tener algo como esto. Y esa secuencia se va a repetir para todos estos, bien la cadena de caracteres o estas figuras que tenemos ahí como verticales. ¿Mm? Ese es el sentido de plantear esta derivada o esta primer derivada desde el punto de vista digital. Entonces, estaríamos hablando de tasas de cambio que se están planteando desde su origen, desde su planteamiento, y las vamos a interpretar como, si bien tasas de cambio, pero a nivel local. ¿Y eso qué significa? Pues significa que estoy haciendo un barrido en una sola dirección. En este caso es una dirección horizontal, es una derivada horizontal. Claro, aquí, ¿qué tenemos así de especial? Fíjense que partimos de una figura a la izquierda, y esa figura a la izquierda tiene un fondo blanco.
y nos deriva o nos lleva a una función o a una imagen como resultado de esta que tiene un fondo negro, ¿sí? Y que los bordes se han mostrado en blanco, ¿sí? O sea, hay una delineación allí entre los bordes de la figura original. Entonces, esta derivada es una operación que va a extraer los bordes de la figura y los va a mostrar ahí. Los extrae, obviamente, y los pone de presentes. Y esto se puede entender de la siguiente forma, ¿no? Dado que la derivada, ¿sí?, encuentra los cambios, ¿sí?, lo que va a encontrar son cambios, y si no hay cambios, entonces las zonas uniformes van a tener valores de cero, 0, 0, 0, 0. Por ello es que se determina ese valor allí de negro. Y las transiciones, ¿sí?, las transiciones solamente van a definirse en cuanto al perfil de las imágenes. La figura entonces queda también en negro y solamente queda en blanco. Solo queda ese perfil de la figura, eh, es decir, el borde en el sentido, en la dirección horizontal que estamos barriendo la imagen. Es por eso que aparece eso así. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Inquietudes? Estamos en la raya de la detección de bordes. Estamos digamos, en el preludio, en el piedemonte de este tema. ¿Qué pasa si se desarrolla la misma idea, pero ya para el contexto de la dirección vertical? Entonces, en la dirección vertical va a suceder prácticamente que lo mismo. Entonces, vamos a mirar a ver ese planteamiento. Bueno, entonces acá corremos esto. Dejemos la imagen un poco más pequeña. En el caso de desarrollar esta misma idea, pero ahora en la dirección vertical, pues vamos a tener algo como esto. Derivada parcial de la intensidad respecto a Y, a la dirección Y. Y tendríamos que la intensidad de X, Y más 1 menos la intensidad en el punto de origen, X, Y. La aplicación digamos que en la misma imagen dará cuenta de algo similar a la imagen que aquí les acabé de mencionar. Es una imagen
similar, no tiene mucho que comentársele. En general es eso, una imagen allí que va a detectar los bordes, pero en este caso en la derivada vertical. Entonces, ¿qué tenemos allí? Así como conclusión rápida, la derivada, el operador de derivación o de derivada va a funcionar como un detector de bordes y dependiendo la dirección que ésta tome, va a determinar los bordes, los contornos en esa dirección. Entonces se podrían, digamos que combinar o extender estas dos ideas que están apenas separadas para crear bordes en diferentes direcciones. Y esos bordes en diferentes direcciones van a, claro, van a extenderse para todos los contornos de las figuras que nosotros tengamos en general. Una manera, digamos que resumida, con la cual uno puede establecer esto, sería más o menos, a ver, un delta de i, y vamos a tener acá una derivada parcial de y respecto a x, una derivada parcial de y respecto a y. Pero ¿qué es lo que buscamos en general? Lo que buscamos es una función de máximos, ¿sí? Y allí lo que estamos buscando es encontrar el mayor de los argumentos. Entonces, al aplicar esta operación, se van a obtener los bordes o contornos de la imagen que se encuentran pues aquí determinados en estas dos imágenes que les he mostrado previamente acá, en estas dos imágenes. Eso es básicamente lo que estamos buscando, encontrar el mayor de los argumentos para así aplicarlo en forma, digamos que bidireccional, cualquier elemento que nosotros tengamos. Una vez se plantea, o se hayan hallado los bordes en ambas direcciones, esto va a permitir la determinación de contornos de una figura dentro de una imagen, cosa que ya pues muchos algoritmos de procesamiento de imágenes toman como elemento prioritario y definan demarcación de objetos que están contenidos dentro de una imagen. Algunas de esas aplicaciones pudiesen ser el conteo de objetos, la localización de los mismos, ¿sí? O sea, la localización de un objeto, la medición, ¿sí?, de esas características dimensionales
de los objetos. Entonces puedo decir, ah, mire, de aquí a aquí, este objeto tiene, no sé, tantos píxeles y eso representaría en general, de acuerdo a la orientación, ubicación de la cámara o del elemento de adquisición de la imagen, que ese objeto represente cierto tamaño. Podríamos también determinar las características geométricas del tamaño, ¿no? Si es circular, si tiene aristas, si tiene vértices, si es redondeado. Inclusive, aquí lo planteamos ahí con esa cadena de caracteres, llegar a un reconocimiento óptico de esos mismos, ¿no? De los caracteres. O el conocido OCR, Optical Character Recognition, OCR. Preguntas hasta ahí, inquietudes. Profe, Ujú. en el caso, digamos, de que los píxeles tengan una intensidad distinta, pero muy similar, también, o sea, ¿cómo decirlo? Llegaría a detectar como esos cambios ahí. En teoría sería un borde, pero digamos que sean muy cercanos. Podría ser definido. Pues es que si son muy cercanos en cuanto a intensidad, se supondría que, eh, o sea, digamos que entre la escala de 0 a 255, si yo voy a establecer la diferencia entre 0 y un 1, podría ser que el método no nos funcione, ¿sí? Y es por eso que esto se hace o se patenta, ¿sí? Para objetos que tengan una relevancia mucho más fuerte. Se sugiere que sean binarizadas. Eso ayudaría a que la imagen tenga de presente pues solamente dos niveles y entonces eso ya nos ahorra mucho más trabajo. ¿Mm? Pero si estamos, sí es claro, aquí por ejemplo si estamos ante un objeto como este que precisa de aquí en la parte de abajo, acá en este punto, ¿sí? Pasa de un blanco a un gris, ¿sí? Las tonalidades no son tan fuertes como de 0 a 255 o de 255 a 0, pero entonces sería un escalafón mucho menor, pero aún así lo detecta. Entonces no necesariamente sería eh, exclusivo de imágenes binarias, ¿no? Pero sí esto contribuiría a hacer la diferencia entre uno y otro. Listo, profe, gracias. Bien, en algunos textos ustedes van a encontrar algo como esto. A ver, definido esto, más bien tomemos esta parte, esto de aquí. Mm, sí. Vamos a tomar esta expresión con el fin de que hacerla, pues no sé si más universal, pero sí por lo menos contextualizarla en varios ámbitos, varios aspectos.
Entonces, estos operadores de primer derivada, ¿sí? Estos operadores de primer derivada eh, van a ser indispensables para extraer eso que acabamos de ver, el módulo. ¿Sí ven? El módulo es lo que estoy sacando. Su valor absoluto, ahí está planteado. La suma de los módulos, el máximo de los módulos o el valor de RMS. Es por eso que se usa ese elemento. A partir de aquí, a partir de esto, ¿no? A partir de esto, se podría, digamos que, sí, pongan estos términos. Ok, simplemente estoy replicando esta situación, nada más. Digamos que tomando estas dos situaciones, surge otro concepto, otro operador. Es el operador de derivada hacia adelante. Hacia adelante. Y ese operador de derivada hacia adelante va a evaluar la diferencia entre un píxel y otro, como lo habíamos mencionado, eh, como lo mencionamos previamente. Gracias a esto y combinando estas dos derivadas, este concepto de derivada, se puede establecer que el gradiente de una función, para nuestro caso de i, estará determinado entonces en términos de sus componentes unitarias en i y en j. Este es el gradiente de la intensidad para nuestro caso. En términos discretos, pues es lo que tenemos acá, aquí y aquí. Y a cada uno de estos elementos, estos operadores por sí solo, se le determina, se les define como operador de 1 en X y operador de 2 en Y. Sabemos que de 1 es esto, esta expresión discreta, y la resumimos en ese lugar nada más. Entonces estamos hablando de esa diferencia de píxeles. Estamos diciendo entonces que i va a representar nuestra va a representar un tono de gris en esencia. Esa operación, reitero, se le denomina derivada
hacia adelante. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se hace? Se puede implementar correlacionando la imagen con algún tipo de operador. Vamos a mirar los operadores que vamos a usar. A ver, permítanme un momento, a ver cómo lo muestro acá. Aquí sería. No. No. Ok. Entonces, a ver. Entonces el esquema pudiese ser. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a suponer que estamos en la dirección X. Sí, ahí dejémoslo ahí. Vamos a suponer la dirección X. Este está en la dirección Y. Nuestra sí, coloquémosle acá y acá. Aquí tendríamos un cambio en nuestros vecinos, ¿no? A ver, están aquí y pongámoslo. Vamos a uno, dos, vamos a ponerlo por acá, aquí y acá. Aquí que tendríamos Y y un delta de Y. Entonces si tenemos, por ejemplo, y acá lo mismo que aquí, tendríamos más o menos lo siguiente, eso, los siguientes hechos. En este punto van a converger nuestro píxel. ¿Y ese punto cuál va a ser? Y de XY. Ahí. Si se desplaza en este sentido, pues va a tener esta connotación. Más delta X, Y. Si nos desplazamos en este sentido, vamos a encontrar a y de X, Y, Y más delta Y. Ahí está. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer es ubicarnos en un píxel central e irnos hacia los píxeles contiguos, no conmigo, sino contiguo. Estos píxeles entonces van a definirnos la siguiente operador. Entonces fíjense que nosotros hemos creado aquí el operador, y esto simplemente nos va a decir, voy a encontrar, ¿sí?, o a operar una imagen en términos de la derivada hacia adelante, y vamos a hacer la implementación, o vamos a encontrar esa operación, o vamos a trabajar esa operación a través de una correlación. Entonces, estos elementos para el caso del primer operador de 1 de X va a ser 1 menos 1. Y del
segundo operador. ¿Cuál va a ser? Del segundo operador va a ser 1 y menos 1. ¿Preguntas? Uno y menos 1. Y menos 1 y 1. Y 1 y menos 1. Claro. Claro, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Sí es claro este operador? ¿De dónde salió? Sale de lo que habíamos dicho por acá. Profe, De ese hecho. una pregunta. Diga. Ese D1, ese operador de uno y de 2, bueno, de uno de X y de 2 de Y, es en teoría toda pues, la derivada por decirlo respecto a X y el otro respecto a Y, o sea, toda o... Sí, sí, Ah, ok, perfecto, perfecto. gracias. Es un operador que resume esa situación, ¿no? Es un operador que resume toda la situación. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Aquí lo interesante es que este gradiente va a identificar la dirección donde se haga el cambio. Y esas es, digamos, de las características que tiene este tipo de situación. Vale. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bien, si no hay preguntas ni inquietudes, entonces les dejo para unirnos la siguiente sesión, que será mañana. Que tengan buena tarde. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, buen día. Igualmente, esto se los dejo ahí en la plataforma para que eventualmente lo puedan usar. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Qué es jueves? ¿Dónde está el jueves? Jueves. Changos, jueves.